En su primera década, Warren Buffett había logrado aumentar el valor de Berkshire Hathaway desde $20 por acción a 95. Había transformado la empresa. Ahora era irreconocible cómo funcionaba en el pasado. Adquirió una empresa de seguros, un banco y participaciones mayoritarias en Blue Chip, See's Candies y Wesco. Como Buffett explicaba, Berkshire era una empresa que no tenía intención de vender nunca, pero nunca en su vida. Y él dijo: simplemente me encanta. Berkshire es algo en lo que estaría el resto de mi vida. Es una compañía pública, pero casi se siente como el negocio familiar de toda mi vida. Y esta fue parte de la mentalidad de Warren Buffett: comprarse una empresa pública que terminó siendo su vehículo para seguir comprando más y más empresas y así construir un imperio. Pero esto no lo podía lograr solo, y ahí es donde aparece Charlie Munger en escena. Una de las máximas de Charlie Munger era preguntarse qué podría salir mal. Por eso le gustaba citar a un experto en álgebra que decía que siempre hay que invertir los problemas para encontrar una solución. Por eso Charlie, en vez de pensar en cuáles eran las cualidades que te llevaban a la felicidad, él se encargaba de pensar cuáles eran las cualidades que te llevaban a tener una vida miserable. Siempre invertir la ecuación, siempre invertir el problema. Hasta ese momento Warren Buffett era amigo de Charlie Munger y lo usaba como su abogado en las compras de empresas. Sus carreras eran totalmente separadas. Mientras Munger seguía con su estudio jurídico, había empezado a invertir de forma más grande en un conglomerado de acciones. Pero cada vez más su relación era muy cercana y hablaban por teléfono varias veces por día. Y ahí es cuando ambos invierten en una compañía que se llamaba Blue Chip. Y esta compañía Blue Chip tenía una particularidad muy interesante. Era una compañía de estampillas que los clientes compraban en los supermercados y podían canjear cuando acumulaban cierta cantidad por productos. Electrodomésticos, productos para el hogar y todo tipo de cosas. A Buffett lo que le gustaba de este negocio es que tenía muchas similitudes con el negocio de los seguros. ¿Por qué? Básicamente la empresa Blue Chip lo que hacía era cobraba por adelantado a las compañías que querían dar esas estampillas para darle beneficios a sus compradores, pero distribuían los productos, es decir, los canjes de los productos se hacían mucho tiempo después. Y además, no solo pasaba eso, sino que mucha gente se olvidaba de canjearlos, entonces era ganancia pura para Blue Chip. Para Buffett, Blue Chip era simplemente una compañía de seguros que no estaba regulada. Para Buffett, las ventas que hacía Blue Chip de sus cuponeras, que ascendían a más o menos $120 millones al año, le permitían jugar con ese capital y pagarlo mucho más adelante, cuando los clientes quisieran redimir el producto final. Y con la caja que se producía de vender tantas estampillas, Buffett pudo comprar muchas más empresas. Para esa época, Buffett había aumentado también su posición en el Washington Post, lo que le valió tener un lugar en el directorio de la empresa. Sin embargo, pese a que todos los directivos del Washington Post tenían miedo, Buffett le firmó un cheque en blanco, de alguna manera, a los Graham para que siguieran gestionando la empresa. Y de esa manera, Warren se convirtió en confidente de Katharine Graham, la CEO del Washington Post. Y el Washington Post le cambió la vida a Warren Buffett, porque de repente este forastero de Omaha se empezó a mezclar con personalidades muy importantes. Digamos, Washington Post era un periódico muy importante y quedaba en Washington, D.C. Entonces, todos los personajes políticos, empresariales y demás siempre pasaban por allí. Y Katharine Graham hacía cenas en la cual invitaba a todos estos personajes. Y parte de la influencia que tuvo Buffett en el Washington Post es que le recomendó a Katharine Graham no invertir en todos los negocios que estaban apareciendo nuevos, como telefonía celular y demás. ¿Por qué? Porque Buffett, si no podía entender un negocio, no se iba a sentir cómodo con él. No le bastaba recibir la garantía de un experto sobre un nuevo negocio que iba a funcionar necesariamente. Si él no entendía la empresa, él no iba a especular. Eso de alguna manera también mataba el espíritu emprendedor de aventurarse en nuevos negocios. Lo que pasaba es que Buffett priorizaba que el negocio sea un negocio estable que generara ganancias en negocios predecibles, que sean entendibles y que trascendieran el paso del tiempo. No le gustaba meterse en nuevas tecnologías o cosas que todavía no estaban testeadas. Y pese a que toda la industria se estaba aventurando a nuevos emprendimientos en el mundo de la radiodifusión, Buffett mantuvo a Katharine Graham centrada
para no meterse en inversiones que no tenían un retorno esperable. Ahora bien, si bien no tuvo un espíritu muy aventurero la empresa en esos años, sus ingresos crecieron a un ritmo sólido del 12% anual. Lo que cambió radicalmente entre 1974 y 1985 es que gracias a la mano de Warren Buffett, la empresa mejoró muchísimo su rentabilidad. Y le recordaba constantemente a Katharine Graham que el tamaño de la empresa no era el objetivo, sino que el retorno para los accionistas era el objetivo. De hecho, en esa época, todas las empresas de medios estaban comprando y comprando más empresas de medios y estaban consolidándose como imperios. Para que se den una idea cómo aumentó la inversión de Warren Buffett, cuando invirtió por primera vez en la compañía, había invertido $10 millones. Cuando se fue de la junta directiva en 1985, su inversión ya valía $205 millones. Para esa época también estaba la empresa Geico, que ya la mencioné en el capítulo 1, que era una empresa aseguradora que vendía pólizas sin intermediarios, es decir, no tenía un broker, sino que era directo al consumidor. Esta empresa había dejado de ofrecer las pólizas seguras que ofrecía antes y de asegurar a personas que tenían bajo riesgo y había empezado a vender pólizas a cualquier tipo de persona. Esto lo llevó a una crisis que le generó muchísimas pérdidas. Cuando Buffett vio de nuevo el valor de esta empresa, se dio cuenta de que había una oportunidad muy grande de salvar esta empresa y volver a llevarla a donde originalmente había estado. La empresa empezó a crecer nuevamente con los ajustes que Buffett fue proponiendo y una vez al año Buffett se juntaba con todos los directivos de Geico y respondía a preguntas que ellos tenían. Los ejecutivos cancelaban sus vacaciones para no perderse esta reunión con Warren Buffett. En una de esas reuniones, Buffett dijo que un inversionista debería abordar el mercado de valores como si tuviera una tarjeta perforada de puntos de por vida. Cada vez que una persona compraba una acción, perforaba un agujero. Cuando la tarjeta tenía 20 agujeros, había terminado. No podía hacer más inversiones en su vida. De esa manera, el inversor podría filtrar mucho mejor cada una de las ideas en las que invertía. Esta filosofía de Warren era que normalmente los inversores quieren invertir en muchísimas acciones y tradearlas, es decir, comprar cuando están baratas, venderlas cuando están caras, y están constantemente interviniendo en el mercado. La filosofía de Buffett era totalmente distinta. Él pensaba que uno debería limitarse a una cantidad de decisiones, porque si uno se limitaba, por ejemplo, a 20 compras en su vida, iba a analizar realmente bien cada una de las decisiones que tomaba. Y de esta manera no iba a tentarse con cosas que estaban fuera de su esfera de conocimiento, que era lo más importante para Buffett. Él solo invertía en negocios que realmente entendía. Y para entenderlos profundamente, los tenía que estudiar a fondo. Y muchos de esos negocios que estudiaba a fondo también los había vivido. Recuerden, él compró el Washington Post, pero cuando era chico, él era repartidor de diarios, entre ellos el Washington Post. Entendía el negocio de punta a punta. Con muchos otros de sus negocios, cuando no los había vivido, trataba de ir a la calle para entender cómo funcionaban, como fue el caso cuando compró American Express, que se iba a las tiendas para ver si la gente seguía pagando con American Express. Warren era fanático de negocios que tenían un monopolio natural sobre un determinado mercado, o eran dominantes en el mercado, porque él comparaba poseer un monopolio o tener un diario dominante con tener un peaje no regulado. Básicamente tenés la libertad de aumentar los precios cuando y como quieras. ¿Y por qué es esto? Porque si vos sos el dueño del Washington Post, no hay otro diario en Washington que tenga la misma tirada. Hoy en día funciona distinto porque están las redes sociales, Twitter y demás. Ahora, en esa época que el diario era el principal medio de educación de la gente, era el principal medio de aprender qué estaba pasando en el día a día, él podía aumentar los precios del Washington Post y no iba a tener competencia. Entonces, de alguna manera, él lo veía como un monopolio, como un peaje, en el cual la gente para informarse tenía que pagarte peaje. Este tipo de negocios le permitían que en épocas de inflación podía acompañar mucho mejor la inflación que otro tipo de negocio con mucha competencia. A mediados de los 70, la mujer de Warren Buffett decide irse a vivir a California y lo deja. Pero acá viene una parte rara de su historia porque no es que lo deja definitivamente. Medio como que la mujer había terminado siendo como la protectora de Buffett. Era como una mamá para Warren Buffett, medio rara toda la historia. Incluso la mujer le propone que empiece a salir con otra mujer, pero podían mantenerse casados.
Warren al principio no estaba muy seguro, pero terminan encontrando una dinámica muy rara en la cual siguen casados. La mujer de Buffett le presenta a una amiga de ella que pasa a ser la mujer que convive con Warren Buffett. Esta mujer nueva que se llamaba Astrid, medio que le termina siendo de nueva compañía a Warren, pero en la práctica él seguía casado con Susie Buffett. Incluso había una cosa medio bizarra, que es que cuando había una conferencia anual de Berkshire, lo acompañaba Susie, su esposa oficial, y también venía Astrid, que es esta nueva compañía que la mujer le había procurado a Warren. Medio raro, Warren Buffett es un personaje muy bizarro, y supongo que por eso su esposa dijo, bueno, le voy a conseguir una nueva compañía para que cada uno pueda hacer su vida. Mientras tanto, en Wall Street, su nombre ya era cada vez más importante. Las cartas a los accionistas de Warren Buffett habían empezado a circular y los banqueros se fotocopiaban sus informes pasándoselos de mano en mano. Con una inflación galopante en Estados Unidos, Buffett empezó a enfocarse en comprar marcas de consumo muy conocidas, porque él sabía que los precios en este tipo de marcas podían aumentar al ritmo de la inflación. Él creía que en épocas inflacionarias, comprar un bono a largo plazo era equivalente a vender plata a un precio fijo durante 30 años. Y en una época inflacionaria eso era suicida para él. Por lo cual él iba siempre a acciones que tuvieran valor en el largo plazo y que tuvieran capacidad de ir aumentando su valor. A principios de los 80 arranca una manía por adquirir empresas de muchas de las empresas corporativas. Empujados por la inflación, empiezan a comprar otras empresas. Y Buffett sobre esto dice: los CEOs de hoy en día se miden por el tamaño de su castillo y no por la rentabilidad de sus inversiones. En lugar de comprar pequeñas piezas de empresas a buen precio, prefieren comprar empresas enteras a precios ridículos, pensando que su talento va a justificar el pago de precios tan altos. Muchos gerentes, aparentemente, estuvieron sobreexpuestos en años de infancia a la historia de que el príncipe apuesto encarcelado es liberado del cuerpo de un sapo por un beso de una hermosa princesa. En consecuencia, están seguros de que su beso gerencial hará maravillas para la rentabilidad de la empresa. Sin embargo, en nuestra vida observamos muchos besos, pero muy pocos milagros. ¿Y de qué forma adquirían empresas? Los CEOs emitían acciones y Buffett sobre esto fue muy crudo. Él dijo que los que compraban no solo estaban comprando, sino que también estaban vendiendo. Cuando emitían nuevas acciones para comprar una nueva empresa, cada accionista de la empresa terminaba teniendo proporcionalmente menos de la empresa de lo que originalmente había invertido. Y mientras el CEO de la empresa que compraba a otras decía que habían adquirido una empresa, para Buffett el pensamiento era más cercano a que vendimos una parte de nuestra empresa para adquirir otra empresa. Buffett decía que si no estaban dispuestos a vender toda su empresa al mismo precio al cual estaban emitiendo esas acciones, entonces ¿para qué estaban vendiendo parte de esa empresa para comprar otros activos que no tenían el mismo valor o que estaban sobrevaluados? Y lo que más le molestaba a Warren Buffett es que los CEOs de las compañías estaban ampliando sus imperios personales a expensas de los accionistas, que eran el grupo que él consideraba que los CEOs tenían que servir. Para él, este ego de armar un mega imperio de conglomerado de muchas empresas no era lo que llevaba al crecimiento de una empresa, sino que la rentabilidad del negocio diera bien. Recuerden este concepto de Warren Buffett de los capítulos anteriores, que él medía con la misma vara una inversión de 5 millones de dólares que de 5 billones de dólares. Y para él, si una empresa de 5 billones de dólares generaba un 5% de rentabilidad, era una peor inversión que una empresa de 5 millones de dólares que generaba un 20% de rentabilidad. Interrumpo un segundo de la vida de Warren para hacer un acuerdo, un pacto entre vos y yo que estás del otro lado. Yo le voy a dedicar mucho tiempo y energía a contarte la historia de Warren Buffett. Y a cambio, lo que te pido es que dediques un segundo de tu vida y entres a Spotify y puntúes a Spotify, a Apple o a YouTube, donde sea, y puntúes positivamente este capítulo, este programa. Así el podcast sigue creciendo. Te agradezco y seguimos con el capítulo. Para 1983, Warren Buffett, que había arrancado hace unos 20 años con $25.000 de inversión propia, ya tenía unos 620 millones de dólares. Todo montado sobre este conglomerado que había adquirido empresas utilizando el flujo de caja de sus empresas. Los accionistas de Berkshire Hathaway
cuya acción ya valía muchísimo dinero, lo empezaron a presionar para que dividiera las acciones en fracciones más chicas. Eso porque normalmente cuando vos tenés acciones que valen menos plata, más gente puede invertir en la acción y eso hace que más gente tenga interés en comprar las acciones de Berkshire Hathaway. Pero en la carta a los accionistas en 1983, Warren Buffett descartó eso. Dijo básicamente que cortar un pastel en más piezas difícilmente aumenta el valor del pastel, por lo cual no tenía sentido hacer eso. Y mientras sus inversores pensaban que si la dividían en más partes, iban a entrar nuevos inversionistas y eso iba a aumentar el precio de la acción, para Buffett eso no estaba bien. Él no quería que entre gente especuladora a Berkshire Hathaway. Él quería que los inversores de Berkshire Hathaway operen como él, que compren la acción y que se olviden que la tenían, que la tengan para siempre. Él quería que el precio de la acción refleje lo más posible el valor real de los activos que tienen en esa empresa. Y si la gente compraba las acciones por razones que nada tenían que ver con el valor, simplemente por especulación, él sabía que la gente algún día iba a querer vender las acciones. Y él quería crear una tribu de personas fieles que sean sus socios. Por eso, en esa carta anual, también le dijo a sus accionistas los principios por los cuales se regiría. Iban a ser 100% sinceros, él y Charlie Munger, que para ese entonces ya era su socio 100%, y siempre iban a buscar el beneficio a largo plazo de sus accionistas, con empresas bien elegidas, bien pensadas, de las cuales no se iban a ir, idealmente nunca. Y sobre esto él dijo: independientemente del precio, no tenemos ningún interés en vender ninguna buena empresa que posea Berkshire Hathaway. Y somos muy reacios a vender las empresas que no son tan rentables siempre y cuando nos sintamos cómodos con los gerentes y los empleados de la empresa y generen algo de efectivo. Esperamos en el futuro no cometer estos errores que nos llevaron a tener algunas empresas que no generan tanto retorno. Sin embargo, descartar una empresa simplemente porque no tiene un gran retorno no es algo que hacemos. Si ya la compramos, intentaremos mantenerla en el tiempo. Y mientras Wall Street intercambiaba empresas como si fueran figuritas, ellos estaban convencidos en tener empresas en el largo plazo. Y acá hay una pregunta genial que se hacía Warren Buffett antes de evaluar un negocio para ver si entraba o no. Y básicamente es cuán cómodo se sentiría compitiendo contra ese negocio, suponiendo que tuviera el capital, el equipo, la experiencia en la industria y demás. Si veía una empresa contra la cual se sentía cómodo compitiendo, no la compraba. Si veía una empresa que era única, contra la cual nunca se animaría a competir, ahí había una oportunidad. Y así es como se compró la empresa de Rose Blumkin, que era conocida como Mrs. B. Buffett decía que preferiría luchar contra un oso gigante que competir contra Mrs. B. Y esa es la razón por la que decidió comprarla. Esa adquisición fue la más grande que había hecho Buffett hasta ese momento. ¿Pero quién era esta mujer? Rose había nacido en 1893 en un pueblo de Rusia. Su papá era rabino y eran muy pero muy pobres. Se escaparon hacia Estados Unidos con su esposo en 1919 y se establecieron en Omaha. Sobrevivió como pudo esos años en Estados Unidos y en 1937, cuando tenía 44 años, juntó $500 y alquiló un negocio al cual le puso Nebraska Furniture Mart, con un lema muy claro, que era vender barato y decir la verdad. Y este personaje me hizo acordar mucho a Sam Walton de Walmart, ¿no? Esta mentalidad de vender lo más barato posible y darle la mayor cantidad de beneficios al consumidor. Sam Walton, recuerdan, es uno de los capítulos que grabamos en Los Aventureros. Si no lo escucharon, escúchenlo porque es alucinante la historia de Sam. Y esta mujer era muy parecida en su mentalidad a él, solo que su actitud era un poquito más extrema. Ella compraba en volumen, mantenía gastos al mínimo y trasladaba todos los ahorros a sus clientes, al igual que Walmart. Antes de comprar esta empresa, Buffett revisó todas las declaraciones de impuestos y mostraban que ganaba alrededor de $15 millones al año. No hizo ningún due diligence. Simplemente decidió confiar en Rose. Para Buffett, si no podía confiar en ella, ¿para qué iba a convertirse en su socio? Y acá está la mentalidad de Warren, que es, él no quería dirigir esta empresa. Él la compró para que ella la siga dirigiendo. Él la veía como la mujer que comenzó con $500 y dejó fuera del negocio a todos los competidores. A él le fascinaba la personalidad de ella. Cuando un diario la entrevistó a ella y le preguntó cuál era su película favorita, ella respondió: demasiado ocupada. ¿Y tu trago favorito? Ninguno. Las personas que beben se arruinan. ¿Y tu pasatiempo? Conducir y espiar a la competencia. Una de las anécdotas que cuenta Buffett de la señora B es que una vez se dirigió al mostrador del negocio y había una vendedora al teléfono con un cliente que no había pagado por una alfombra.
La señora Bronkin le dijo: colgá el teléfono, que se vaya al infierno, debe estar avergonzado de sí mismo. No tiene sentido hablar con esa persona. Yo hago mi vida siendo honesta. Decía adiós y colgá. El tipo va a tener cáncer porque es un ladrón. Así que si quiere ser ladrón, que se quede con el producto. Y mientras los inversores de Wall Street miraban el valor de las acciones a cada minuto, Buffett prometió que sus inversiones lo iban a seguir hasta la tumba, incluso un poquito más allá de la tumba. Cuando en una reunión de accionistas le preguntaron qué pasaba si se moría, él contestó: me preguntan qué pasa si me atropella un camión. Generalmente digo que siento pena por el camión. He organizado todo para que no sea necesario vender una acción de Berkshire Hathaway a mi muerte, y el comportamiento se va a ajustar a las promesas que hice. Y mientras Berkshire iba creciendo, cada vez sus encuentros anuales fueron creciendo de la mano. De repente, mientras las primeras reuniones que hizo se hacían en la cafetería de National Indemnity, una de las compañías de seguros de la cual era dueña Berkshire Hathaway, cada vez más accionistas se iban conglomerando para sus reuniones. Para 1986 ya alquilaba un museo gigante para estas reuniones que se empezaron a convertir en una especie de culto, ¿no? Ir a verlo a Warren Buffett y a Charlie Munger, hablar y compartir su visión una vez al año de cómo iba el mercado, qué cosas habían hecho. Y al fin y al cabo era una lección de filosofía de los negocios que duraba horas y horas. Se convirtieron en una clase de seguidores, en cultores de Warren Buffett y Charlie Munger, los ídolos, los gurús que le enseñaban a la audiencia cómo invertir y cómo enfocarse a largo plazo en tener valor y no simplemente en especular en el mercado. Cuando Warren Buffett y Charlie Munger subían al podio, la multitud se acomodaba, al igual que hoy en día sigue pasando. Bueno, Charlie se fue el año pasado, pero Warren Buffett con sus 90 y pico de años sigue subiéndose una vez al año a contestar todas las preguntas de sus accionistas. Estas asambleas anuales se convirtieron en una especie de show, en el cual van miles y miles de personas. Yo nunca fui a una, pero dicen que son divertidísimas. Están todos los productos de las empresas de las cuales Berkshire Hathaway es dueño, y es medio como un show de varios días. En uno de sus encuentros, una vez le preguntaron qué le recomendaba hacer a los gerentes. Así que Warren comenzó a contar una historia sobre un extraño en un pequeño pueblo. Este hombre quería conocer a la gente del pueblo, así que se fue a la plaza del pueblo y vio a un anciano con un pastor alemán bastante feroz. Miró al perro con un poco de desconfianza y le dijo: ¿tu perro muerde? El anciano dijo: no. Entonces el extraño se agachó para acariciar y el perro se lanzó hacia él y prácticamente le arrancó el brazo. Y el extraño se volvió hacia el anciano y le dijo: pensé que dijiste que tu perro no mordía. Y el hombre dijo: este no es mi perro. La moraleja para las personas, para los gerentes, era que es importante hacer la pregunta correcta. Otra de las frases de Warren que me encantó es que cuando entras a un juego de póker, mirás alrededor y siempre hay un tonto. Y si mirás alrededor y no podés identificar quién es el tonto, es porque sos vos. Y esta era la forma en la que Warren Buffett le advertía a la gente que no asumiera riesgos que no entendía. Lo loco de Berkshire Hathaway es que era una empresa ya del Fortune 500, o sea, era una empresa muy grande. Sin embargo, no tenía abogados, no tenía planificadores estratégicos, no tenía equipo de relaciones públicas, ni equipo de recursos humanos. No había filas de analistas ni nada por el estilo. Era un estilo muy espartano en el cual Warren Buffett minimizaba todas las dinámicas institucionales. Él decía que si hubiera contratado un piso de vendedores, habrían encontrado algo que vender. Los abogados habrían encontrado a alguien a quien demandar. Y a él no le interesaba todo eso. Le interesaba tener empresas de alto valor. Sobre esto él dice: una organización compacta nos permite a todos pasar nuestro tiempo gestionando el negocio en lugar de gestionar entre nosotros. Mientras que en otras empresas había una docena de analistas para gestionar las inversiones, Buffett las gestionaba solo con Charlie Munger y Bill Scott. Y esta persona, Bill Scott, ni siquiera trabajaba a tiempo completo. En general, Buffett hacía la investigación y tomaba decisiones, normalmente consultando con Charlie Munger. Y mientras Harvard, que tenía el mismo tamaño de cartera que Berkshire Hathaway, tenía más de 100 empleados para administrar el fondo. Su filosofía de inversión continuaba siendo igual. Mientras él compraba empresas, lo único que tenían que hacer los gerentes era una vez al año o 2 veces al año mandarle las ganancias para que Warren Buffett las invirtiera en nuevos negocios. Y si uno de los CEOs de las compañías quería convencerlo de que tenía más sentido reinvertir las ganancias en el propio negocio y no en otros negocios, tenía que mostrar números muy coherentes que lo convencieran a Warren de eso.
De lo contrario, él traía las ganancias para Berkshire y las reinvertía en mejores negocios. Y esa misma filosofía la tenían para Berkshire Hathaway. Es decir, si junto con Charlie Munger no podían encontrar inversiones superiores, entonces tenían que dejar de crecer y pagar dividendos a los accionistas. Punto. No buscaban crear un imperio megalomaníaco por el solo hecho de ser gigantes. Lo que les interesaba era el retorno de inversión, el retorno sobre el capital invertido. Un ejemplo muy concreto de esto es una historia que una vez al año se juntaban con sus amigos inversores y siempre solían hacer apuestas. Y el CEO de Geico, Jack Byrne, propuso una apuesta novedosa. Dijo a todos que si pagaban $11 de prima, él se comprometía a pagar $10.000 a quien hiciera un hoyo en uno en el golf. Y les daba todo un fin de semana para lograrlo. Todos aceptaron la apuesta, menos Warren Buffett. Warren calculó muy fríamente las probabilidades que había y dijo que $11 era una prima de seguro demasiado alta. Sus amigos no podían creer que él, que era multimillonario, fuera tan tacaño y comenzaron a burlarse de él. Pero Buffett, sonriendo, dijo que valoraba una apuesta de $11 exactamente como lo hacía con $11 millones y mantuvo su billetera cerrada. Y este es el mismo principio que aplicó con Geico en un momento en el cual las compañías de seguros recortaban los precios para intentar crecer mercado. Él decidió no recortar ningún precio, porque esto para él era apostar contra las probabilidades del mundo de los seguros. Así que desde el 80 al 84 aceptaron que su negocio se redujera de $185 millones en primas de seguros a 134 millones. Y su principio es que si el negocio era poco rentable, Buffett no lo quería. Él prefería esperar a que el mercado se normalizara. Para 1985, el mercado de seguros sufrió pérdidas tremendas. Muchas compañías recortaron todas las coberturas que ofrecían. Y todos los que habían ofrecido primas a valores ridículos no podían cumplir con sus obligaciones. Los clientes de las compañías se dieron cuenta de que una promesa de una compañía aseguradora potencialmente insolvente no es una promesa de pagar en absoluto, por lo cual Geico y las empresas de Buffett de seguros crecieron radicalmente. Todas las compañías huyeron hacia la calidad y empezaron a contratar sus primas de seguros con las empresas de Warren Buffett, que tenían un balance mucho más sólido que cualquier aseguradora del país. Mientras tanto, las aseguradoras que habían perdido mucha plata vendiendo primas muy bajas se recluyeron y no pudieron ofrecer primas a estos jugadores. Buffett comparó esto con una analogía de Mark Twain, que dice: después de haber estado sentado en una estufa caliente, nunca lo vas a hacer de nuevo, pero tampoco te vas a volver a sentar nunca en una estufa fría. Para 1987, Buffett veía el mercado nuevamente irracional. Él veía que los administradores de fondo compraban cestas de acciones, grupos de acciones. Un poco de General Motors, un poco de AT&T, un poco de Westinghouse. Era como un menú en el cual nadie analizaba el real valor de la empresa detrás de la canasta de acciones. Y Buffett ve nuevamente que el mercado se volvía totalmente irracional. Esto vino de la mano de la teoría del mercado eficiente, que empezó a picar en punta en esa época. Esta teoría dice que en cualquier momento toda la información pública disponible sobre una empresa está reflejada en el precio de la acción. Para Buffett eso no funcionaba así, porque dado que todo lo que valía la pena saber sobre una empresa ya estaba en el precio, la mayoría del análisis iba a depender de nueva información que era desconocida, por lo cual una acción seguía un camino aleatorio. Y para Buffett, si los mercados eran aleatorios, invertir era un juego de azar, y él estaba totalmente en contra de ese pensamiento. Él seguía con la teoría de que el mercado es maníaco depresivo, y a veces está muy contento y a veces está muy triste. Él pensaba que el valor nunca es tan preciso, porque si no, eso implicaría que todos los inversores actúen 100% de forma racional el total del tiempo. Mientras tanto, los inversores que eran partidarios de esta teoría del mercado eficiente llegaron a la conclusión incorrecta de que el mercado era siempre eficiente. Los seguidores de esta teoría del mercado eficiente observaron que el mercado era frecuentemente eficiente y con esa observación llegaron a la conclusión incorrecta de que era siempre eficiente. Y la diferencia entre estas proposiciones es como comparar el día y la noche. Para Buffett, con que algunas veces fuera ineficiente el mercado ya valía para estas diferencias de precio ridículas. Para Buffett, que una acción fluctúe no lo hacía más riesgosa para un tenedor a largo plazo, sino que lo que le hacía más riesgosa era que la empresa operara peor. Esto no era algo que contemplaban los teóricos del mercado eficiente. Los principios detrás de Warren Buffett para elegir una acción eran básicamente los siguientes.
no prestar atención a las tendencias o pronósticos macroeconómicos o a las predicciones de gente sobre el curso futuro de los precios de las acciones. Enfocarse en el valor empresarial a largo plazo. Mantenerse dentro de las acciones del círculo de competencia. Esto es un concepto clave de Warren Buffett, que es mantenerte dentro de lo que entendés. Buscar gerentes que traten el capital de los accionistas con cuidado y consideración, como si fueran los propietarios de esas acciones. Mirar los datos en bruto de los negocios, estudiar las perspectivas y los competidores, y no los resúmenes de los analistas de inversores. Confiar en los propios ojos, como hacía Buffett, que se iba a los negocios para ver si el American Express se seguía usando o no. No uses reportes de analistas, anda a comprobar las cosas por tus propios ojos. Y él pensaba que la gran mayoría de las acciones no iban a ser atractivas de ninguna forma, por lo cual había que ignorarlas. Un banco como Merrill Lynch iba a tener una opinión sobre cada acción, Buffett no. Y solo había que actuar cuando había convicción 100% sobre un negocio, sobre una acción. Y era tal esta mentalidad de Buffett que después de 1985 pasó 3 años sin comprar una sola acción. Y acá está de nuevo el concepto de tener una tarjeta perforada donde vas marcando tus inversiones y solo tenés 20 inversiones para hacer en su vida. Buffett lo practicaba con él mismo, solo invertía cuando era un momento de invertir. Si él no veía una buena oportunidad, se quedaba sin hacer nada. Y ahí es cuando hace una de sus inversiones más importantes, que es la de comprar acciones de Coca-Cola, que no venían creciendo lo suficiente, las acciones, y Buffett veía el potencial de esa empresa de una manera radical. Y sobre esto él dijo: si me das 100.000 millones de dólares y me decís que invierta ese capital para quitarle el liderazgo de bebidas a Coca-Cola en el mundo, te lo voy a devolver y digo que no se puede hacer. Es una marca que es a prueba de balas, es la mejor marca del mundo. La verdad que hay un montón de historias más para contar, de acciones que compró y de situaciones de negocio, pero creo que esto resume un poco el pensamiento de lo que es Warren Buffett. Corté un poquito acá, más o menos a fines de los 80s. Después, nada, Buffett siguió haciendo lo mismo que hizo estos 30 años de su vida que les relaté. Seguir comprando acciones de alta calidad. Y hoy en día sigue haciendo lo mismo. Es decir, cuando el mercado él ve que está muy fuera de los valores racionales, que está muy maníaco, normalmente él se queda en cash. Y cuando él ve que hay buenas oportunidades, salta a comprarlas. Que es básicamente cuando, como diría Ben Graham, está en un momento depresivo el mercado. Y olvidémonos del mercado, cuando hay una acción que está en un momento depresivo. Señoras y señores, este es Warren Buffett. Espero que les haya gustado este capítulo de Los Aventureros. Con esto cierro la trilogía Warren Buffett. Y como siempre pueden seguirme en redes como @jbenderk en Instagram y @julian_bender en x.com. Los veo en el próximo capítulo y hasta luego.